En octubre del 86, cuando las perspectivas de lograr un acuerdo negociado parecían encontrarse en el momento más difícil desde el inicio del conflicto, los desarrollos políticos internos de Estados Unidos abrieron nuevas posibilidades. En cuanto a los sucesos relacionados con el escándalo contra Gate, los actores centroamericanos empezaron a reconsiderar sus posiciones y nuevamente parecieron viables las soluciones pacíficas al conflicto. A partir de entonces, la iniciativa estaría en sus manos para todo efecto práctico. La labor de contadora había concluido. Durante la década de los 80, el tema de la deuda fue uno de los ámbitos para el que repetidamente se sugirió la convivencia de una acción latinoamericana conjunta. La cooperación alcanzada fue menor que en la crisis centroamericana. Un número considerable de gobiernos latinoamericanos intentaron introducir cierto elemento de acción colectiva en el manejo de la dimensión internacional de este punto crucial en sus agendas políticas. Surgió la acción de un segundo grupo informal de concretación, quien también se identificó con el nombre de la ciudad en donde se llevó a cabo su primera reunión, Cartagena. El grupo se originó en mayo del 84, cuando los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia y México hicieron pública una declaración conjunta en donde expresaban su preocupación por los riesgos que traían consigo las altas tasas de intereses y el surgimiento de tendencias proteccionistas en el comercio mundial. El 5 de junio del mismo año, los presidentes de Ecuador, Perú y Venezuela también se unieron al grupo para elaborar una segunda declaración sobre el tema de la deuda que se dirigía a los jefes de gobierno del grupo de los 7 reunidos en Londres. La membresía siguió ampliándose con la participación de Bolivia, Chile, República Dominicana y Uruguay. El consenso de Cartagena eh, se planteaba la tesis de la corresponsabilidad de deudores y acreedores en la solución del problema de la deuda. Se subraya la naturaleza interrelacionada de las cuestiones de deuda, comercio y finanzas internacionales, y al mismo tiempo que se reiteraba la voluntad de cumplir con sus obligaciones financieras. Entre las razones que habían llevado al énfasis en los esfuerzos de concertación regional representados por los grupos de Contadora y Cartagena, estaba la inoperancia de las instituciones tanto del sistema interamericano como del sistema económico latinoamericano para enfrentar los grandes problemas regionales del momento. Como parte del intento para resolver esta situación, se lleva a cabo en esos años un proceso de reformas jurídicas a la Carta de la Organización de Estados Americanos, que fueron formalizados en el protocolo de las reformas de Cartagena de Indias y se aprobó por la Asamblea General de la organización en diciembre del 85. En este se consagran principios significativos, como el del pluralismo ideológico como base de las relaciones interamericanas, y se refuerzan las disposiciones eh, que la organización no puede intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los estados. Por esta, por esta razón, a finales del 86 se decide la creación del mecanismo permanente de consulta y concertación política en América Latina. Este fue conocido también como el Grupo de los Ocho o Grupo de Río de Janeiro. La crisis de Panamá fue el primer golpe serio a la capacidad de concertación del grupo, y la suspensión de la membresía panameña en el grupo fue el resultado del empate al que llegaron sus respectivas posiciones. A medida que los problemas de Contadora se hicieron más patentes, la atención multilateral mexicana
eh, tendió a concentrarse en otro espacio de concertación política. El Grupo de los Seis, formado a partir de objetivos concretos y limitados. La crisis de los principales espacios formales de acción a ese nivel durante el periodo contribuye a llevar el énfasis de mecanismos informales de concertación política. Los problemas del desarme global se consolidarían a través de este esfuerzo como la temática más relevante en el campo de la diplomacia multilateral mexicana. La ONU no fue un ámbito particularmente favorable al respecto durante esos años. México mantuvo su presencia en este tema central de la tradición diplomática mexicana, en el contexto de los trabajos de la organización, pero desarrollos como el rotundo fracaso del segundo periodo extraordinario de la Asamblea, dedicado al desarme, en junio del 82, mostraban cómo en este caso también se expresaba la crisis del multilateralismo. Los objetivos del Grupo de los Seis rebasaban, sin embargo, los problemas que se presentaban. El grupo se consideraría a sí mismo como un intento por alcanzar lo que las Naciones Unidas y en particular la Conferencia de Desarme no han logrado en 40 años de existencia. La evolución de las situaciones política internacional y particularmente la suspensión a fines del 83 del diálogo entre superpotencias es una de las fuentes principales en la creación del Grupo de los Seis. La iniciativa sí había sido originada a inicios del 84 bajo los auspicios de la Asociación de Parlamentarios para un Orden Mundial. Mientras tanto, el clima internacional empezaba a modificarse. El 6 de agosto del 85, la Unión Soviética decretó una moratoria unilateral de ensayos nucleares y el 19 y 21 de noviembre tuvo lugar la primera cumbre Reagan-Gorbachev en Ginebra, de la que estuvo ausente el tema de los ensayos nucleares. En febrero de 1986, el grupo volvió a insistir en sus argumentos a favor de la suspensión total de ensayos nucleares, en comunicaciones enviadas al presidente norteamericano y al secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. En resumen, Reagan subrayó las razones por las que, en su opinión, Estados Unidos debe seguir realizando ensayos nucleares y, por otro lado, Gorbachev se compromete a continuar la moratoria unilateral soviética más allá de marzo de 1986. Las relaciones mexicano-norteamericanas. Al llegar de la Madrid al poder, eh, las diferencias con el gobierno norteamericano eran significativas. La política hacia la crisis centroamericana no era el único punto de desacuerdo en relación con la agenda político-diplomática. Las diferencias en las votaciones en el ámbito multilateral ya habían sido transformadas por el gobierno norteamericano en puntos de discusión bilateral. El 14 de agosto de 1983 se lleva a cabo la primera entrevista entre Miguel de la Madrid y Ronald Reagan, quienes firman un convenio sobre protección y mejoramiento del medio ambiente de la zona fronteriza. Se hizo presente el tema de Centroamérica, mientras de la Madrid planteaba que sus posiciones estaban avaladas por otros países con el contexto de contadora. Reagan intentaba disminuir el perfil de las mismas. Eh, Decía que habían hablado de la situación de América Central y aunque tenían diferencias, existen importantes áreas de cooperación potencial. Eh, en primer lugar, argumentó que se refiere al caso centroamericano. En segundo,
replantea con claridad las bases de su desacuerdo con la política centroamericana de la administración Reagan durante este discurso. El gobierno mexicano expresó su rechazo a los capítulos correspondientes a México en los informes anuales del Departamento de Estado eh, sobre los derechos humanos en el mundo. El tema del narcotráfico, por último, incrementó una visibilidad en el contexto de la política norteamericana. Con esto comenzó un deterioro entre la relación de Estados Unidos y México. Como lo mencioné, el hecho que marcó el deterioro fue relacionado con el tráfico de drogas, específicamente el secuestro y posterior asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA, en lo que identificó como una actitud morosa sobre el caso de las autoridades mexicanas. El gobierno de Estados Unidos lleva a cabo una segunda operación. En esas esferas se genera un consenso crítico ante México, en el que participan los más variados sectores norteamericanos. Surge así con claridad la paradoja de una administración percibida en México como pro-norteamericana. Va a ser objeto de una serie de críticas y cuestionamientos tan repetidos y amplios que empiezan a identificarse como México bashing. Las audiencias de Helms de mayo y junio del 86 marcan el momento culminante de este proceso. En ellas se participan diversos funcionarios del Ejecutivo norteamericano, como el secretario de Estado asistente para asuntos interamericanos, Elliot Abrams, comisionado de aduanas, administrador de la Agencia para el Control de Narcóticos, entre otros. La percepción de que la crisis se funda en razones principalmente económicas va a complementarse con una perspectiva que insiste en la crisis del sistema político mexicano y enfatiza el tema de la corrupción.